Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado La nueva política migratoria en México. Gracias por acompañarnos. Este webinar forma parte de las actividades de difusión de la especialidad en Migración Internacional, uno de nuestros posgrados en línea que inicia en este 2020 en su 7ª edición y cuya convocatoria se encuentra abierta. Quiero comentarles que durante todo el webinar podrán enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, por el Facebook de El Colef, por Twitter también nos encuentran como El Colef y por el chat que tenemos habilitado aquí en el canal de YouTube donde estamos transmitiendo. Agradezco a todas las personas que se registraron y estaremos muy atentas a sus comentarios. Al concluir la presentación del doctor Rafael Alonso Hernández, daremos respuesta a las preguntas que sean recibidas por estos medios. Y bueno, ahora sí quiero compartirles un poco la semblanza de nuestro ponente, el doctor Rafael Alonso Hernández López. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Occidente, y es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Él también recibió el premio a la mejor tesis de doctorado de la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman en 2016. Esto es otorgado por la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, el CIESAS, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Secretaría de Cultura, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Actualmente él es coordinador del doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es también presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y bueno, anteriormente también fungió como coordinador general de la organización civil Dignidad y Justicia en el Camino AC FM4 Paso Libre, esto de 2014 a 2017. El doctor Hernández es también uno de los docentes de nuestra especialidad en Migración Internacional, donde imparte el módulo Política y Gestión Migratoria en México frente a Centroamérica y bueno, es también uno de nuestros especialistas de la planta académica del COLEF y bueno, sin más preámbulo quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Alonso. Hola Rafael, muchas gracias por acompañarnos y por haber accedido también pues a compartir con nosotros este tema de la política migratoria en México que desde luego pues ha cambiado y sigue en constante transformación. Yo creo que es un tema que no se acaba y seguirá pues cada vez tenemos que estar actualizándonos más. Muchas gracias por estar aquí. No, con todo gusto. Yo creo que llega en un buen momento esta presentación. Ha sido un año verdaderamente convulso en materia migratoria, entonces pues vamos a compartir un poquito de los análisis, reflexiones que se están dando a partir de el cambio de administración en nuestro país y de lo que se dijo sería una nueva visión en torno al abordaje del fenómeno migratorio. Pues bueno, te dejo entonces para que iniciemos con este webinar. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias. Pues, como ya decía, un gusto tener la posibilidad de coincidir en este espacio virtual, en donde abordaremos algunas cuestiones que tienen que ver con esto que se denominó en algún momento la nueva política migratoria en nuestro país. Ya decía con anterioridad que esta discusión o esta reflexión llega en un momento muy importante, justo porque pues estamos ya casi a un año de inicio de la nueva administración federal y también a un año de un fenómeno que pues sorprendió a propios y extraños, como lo fueron las denominadas caravanas migrantes, estos flujos masivos de población que vinieron organizados en 2018 desde Centroamérica y que pues cruzaron todo nuestro país hasta llegar a la frontera norte. Dichos movimientos pues generaron una oleada muy importante de reflexión, de diálogo, de incidencia en materia de políticas públicas y también supuso grandes retos para la administración federal. Dicho esto, pues iniciaría diciendo que una parte importante del contexto y de los antecedentes de esta política o para entender esta nueva dinámica de la política migratoria en nuestro país, pues es necesario
identificar lo que pasó de manera previa. Y esto es entender cómo la política migratoria en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se fue gestando a lo largo de su administración. Principalmente tenemos el caso de, para entender esta política, pues debemos de partir de un enfoque que tenía esta administración, que claramente lo podríamos identificar a partir de tres nociones: la contención migratoria y la restricción, expresada en tres cuestiones muy prácticas. Por un lado, la detección de personas migrantes; por otro lado, la detención de personas migrantes; y finalmente su deportación. Y si pudiéramos caracterizar a grosso modo esta política, pues diríamos que estos componentes se volvieron claves. Esto a costa de la situación de las propias personas migrantes, lo cual trajo el incremento de riesgo y de vulnerabilidad. Y para muestra de esto fue que hubieron algunos acontecimientos que marcaron esta época de la administración federal, de los cuales voy a enunciar algunos solo como contexto. En 2014, por ejemplo, tenemos la instauración del denominado Programa Integral Frontera Sur, que pues era un programa que se sacó de manera un tanto improvisada, justo para hacer frente a lo que se denominó la crisis de los menores migrantes, niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos en Estados Unidos y que en consecuencia pues pusieron el ojo, pusieron la atención en lo que estaba pasando en el tránsito migratorio. Y como respuesta a estas presiones del gobierno norteamericano, pues el presidente Enrique Peña Nieto decreta este programa, que tenía diferentes variables y matices. Una de ellas, pues se decía en el discurso, era la protección y defensa de derechos humanos de las personas migrantes a través de diferentes estrategias, ¿no?, que tenían que ver con la persecución de bandas criminales que acechaban a las personas migrantes, y otras que facilitaban pues precisamente mecanismos de protección. En los hechos, esta política no fue más que un ejercicio y un intento de persecución y de restricción hacia las personas que estaban migrando. Incrementaron considerablemente las detenciones migratorias y en consecuencia las deportaciones. En ese sentido, es importante poner otro dato muy vital en nuestro contexto, ¿no? Este programa, ya les decía, tenía un talante muy importante de persecución, que hacía evidente estas lógicas de restricción que ya enunciaba. Previamente, en 2010, pues fuimos testigos de la masacre de 72 migrantes en el rancho de San Fernando, Tamaulipas, lo cual pues fue posicionando o se convirtió en un punto de inflexión para las personas, para el análisis y la reflexión en torno a la migración en tránsito en nuestro país. Y este acontecimiento propició que pusiéramos el ojo en torno a este medio de transporte conocido como La Bestia y los diferentes corredores ferroviarios como un sinónimo de esta gran vulnerabilidad y de esta situación tan compleja que vivían las personas migrantes, ¿no? A partir de 2010, les decía, iniciamos un esfuerzo inédito en materia de atención, de visibilización del fenómeno migratorio, y en 2014, pues a raíz de esta denominada crisis migrante, el gobierno mexicano comienza a posicionar y hacer muy latente esta política de contención y de detención. Y para muestra es que en
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues este paradigma de la contención o la restricción migratoria arrojó un saldo aproximado de 724,000 personas que fueron devueltas a sus países de origen. Si vemos en el gráfico, pues este incremento comienza a posicionarse a partir del 2014, como ya les decía, tiene un alza en 2015, un poco un descenso en 2016, vuelve a haber un repunte en 2018. Y pues esto es un indicador muy importante porque pues más que privilegiar mecanismos de regularización migratoria para las personas en situación irregular, el gobierno opta por una salida que parece ser la más fácil, que es precisamente regresar a estas personas a sus lugares de origen. A partir de 2015, pues pudimos constatar cómo la crisis de violencia en Centroamérica comienza a agudizarse y cada vez son más las personas que comienzan a llegar a nuestro país con intención de ir a Estados Unidos o de asentarse en México, aludiendo a motivos de violencia como una de las razones para su migración. Desde entonces ya habían algunos movimientos no tan masivos como lo que vimos entre 2018 y 2019, pero algunos intentos de visibilizar justamente, por un lado, la violencia criminal hacia las personas migrantes y por otro, pues la indiferencia del Estado mexicano en torno a la crisis humanitaria que se venía generando prácticamente desde 2010. Y estos pequeños movimientos, en un inicio denominados viacrucis migrantes, posteriormente caravanas, insisto, comenzaron a poner en la agenda pública pues la difícil situación de la migración. En el otoño de 2018 vimos por primera vez una caravana organizada desde o proveniente directamente desde los países de expulsión, y esto vino a significar también un cambio en la manera en cómo se venía dando el fenómeno migratorio, que dicho sea de paso no es para nada nuevo, sino lo que cambió fue esta forma de movilizarse de las personas. Y también cambió o se hizo más visible la respuesta del Estado mexicano frente a esta situación de flujos masivos de personas en situación irregular. En este escenario, a partir del 1 de diciembre tuvimos el cambio de administración federal en México y pues esto presuponía un cambio deseado en torno a el ser y quehacer de varias instituciones mexicanas que tenían que ver con el ejercicio de la política migratoria. En el periodo de transición gubernamental, así como a inicios de la administración, pues se habló primero y después se concretó la creación de una nueva subsecretaría que ahora se llamaría Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tendría por función precisamente lograr esta vinculación y esta articulación entre dos temas muy importantes, ¿no? Los derechos humanos y la migración. Otro punto importante a considerar en este contexto en el que se enmarca lo que se dijo sería la nueva política migratoria, pues fue la designación del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, que a diferencia de otras administraciones, pues se anunciaba un comisionado con un perfil muy diferente a las personas que anteriormente habían detentado este encargo. En esta nueva encomienda se había designado a un académico que pues tendría por función atender a una institución que venía caracterizada por pues un alto grado de omisión e incluso de responsabilidad en materia de derechos humanos. Y es así que en diciembre el gobierno mexicano hace el anuncio de esto que iremos discutiendo aquí, que es el anuncio de la nueva política migratoria para el periodo gubernamental del 2018 y 2024.
se anunció que varios de los principios en los que se enmarcaría esta nueva política tendrían que ver con, ahora sí, un cambio de paradigma que privilegiara el respeto de los derechos humanos, el desarrollo social y económico como sustento material de la movilidad de las personas. Y esto se volvió un tema sumamente importante porque, como les platiqué hace un momento, con anterioridad, pues el enfoque era totalmente punitivo y restrictivo. La lógica era asegurar, dicho esto en el lenguaje institucional, asegurar o detener a las personas migrantes y regresarlas a sus países con independencia de las muchas problemáticas y situaciones por las que estas personas decidieron salir de sus países, ¿no? Y otro de los aspectos que se anunciaban como un principio fundamental en el que se iba a coordinar y a gestionar esta nueva política migratoria, pues era el del recientemente firmado Pacto Mundial sobre Migración, que tendría 3 ejes nodales, ¿no? Lograr una migración segura, ordenada y regular. Dicho sea de paso, este proceso para la elaboración del Pacto Mundial de Migración, pues México tuvo un papel muy preponderante como facilitador de todo el proceso de consultas y de elaboración del pacto hasta su firma. Y pues digamos que después de este proceso de involucramiento y después de la firma por nuestro país, se volvería una herramienta importante para el diseño y la implementación de esta nueva política migratoria. Algo que en este periodo de inicio de la nueva administración se anunció también como parte de estos principios rectores era la idea o la intención de dejar atrás estos criterios de contención migratoria y seguridad nacional que pues habían definido a la migración irregular en nuestro país. O concretamente habían definido el ejercicio de las autoridades mexicanas en esta materia. Y se afirmaba de igual manera que esta nueva política tendría que ser intersectorial, internacional, intergubernamental y con vinculación social. Es decir, se reconocía de manera indirecta que en nuestro país a lo largo de los últimos años han habido una buena cantidad de esfuerzos institucionales por atender el fenómeno migratorio. Muchos de estos esfuerzos pues han estado desarticulados, no tienen correspondencia, no tienen vinculación e incluso los enfoques son a veces hasta contradictorios, ¿no? Mientras hay instituciones que privilegian la detención y la deportación de las personas, hay otras que dentro del mismo gobierno se encargan de gestionar apoyos u otro tipo de servicios para las personas migrantes. Y entonces, de fondo, lo que queda de manifiesto es que no hay realmente una política de carácter nacional y tampoco una política que vincule y articule a todas las dependencias de gobierno. Pues esto era algo de lo que pretendía esta nueva política, ¿no? Y desde esa perspectiva comienza también a esbozarse un elemento que por lo menos en el discurso va a ser muy interesante, y es reconocer que los procesos migratorios pues tienen que ver con factores estructurales y pues también dentro de estos procesos migratorios hay necesidades específicas en coyunturas. Y entonces de ahí la necesidad de elaborar propuestas e iniciativas que atiendan estos factores estructurales y pues estas situaciones coyunturales. Más adelante abonaré un poquito más de esto. Les decía, pues anteriormente la instrumentación de la política migratoria estaba pues muy dividida entre las instituciones, no había coordinación, y entonces
no solo ocurría esto en un mismo ámbito de los 3 niveles de gobierno, sino que entre los propios niveles, es decir, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, faltaba un ejercicio de articulación y un ejercicio de coordinación, lo que suponía que entonces hubiera en ocasiones duplicidad de esfuerzos y en otros casos pues ausencia de acciones contundentes y eficaces para atender a las personas migrantes, en razón de que no había comunicación entre las instituciones. Uno de los últimos elementos que se esbozaba como parte de estos principios rectores, pues también daba cuenta de la cooperación y, dicho en términos de las propias instituciones de gobierno en esta nueva administración, la cooperación y solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su contribución y pues el gran trabajo que hace sociedad civil, que trabaja, que atiende, acompaña a las personas migrantes en sus diferentes modalidades migratorias en nuestro país. En los hechos, lo veremos al final, pues el escenario ha sido totalmente otro. Entonces, estos eran en el papel, en el discurso, los principios sobre los cuales se irían construyendo las iniciativas en materia de política pública, que orientarían el ser y el quehacer de muchas instituciones y, en consecuencia, las acciones puntuales que tendrían que realizar. Haciendo un ejercicio de operacionalización de estos principios rectores, pues se esbozaban algunos componentes principales sobre los cuales esta política se iría desarrollando. El primero de ellos, se nos decía, era el de la responsabilidad compartida, en donde se hablaba de una renovación del diálogo tanto con los Estados Unidos como con los países del norte de Centroamérica, concretamente con Guatemala, Honduras y El Salvador. Y este diálogo pues tendría diferentes contenidos de acuerdo a las necesidades e intereses de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues el diálogo tendría que incorporar no solo la situación de las personas migrantes extranjeras que transitan por México y quieren llegar a Estados Unidos o quieren solicitar protección en ese país, sino también la situación de los millones de mexicanos que se encuentran residiendo en la Unión Americana, y pues atender temas como la regularización, la reunificación familiar, la defensoría para las personas que se encuentran en prisiones y otros temas. En el caso concreto con Centroamérica, pues parte de los principios rectores que antes mencioné tenían que ver con entender estas causas estructurales, y parte de este diálogo pues buscaba precisamente apoyar a resolver desde el origen los motivos que impulsan la migración, y por ahí hemos visto algunas iniciativas ya concretadas con algunos países del norte de Centroamérica. Pongo el caso, por ejemplo, de El Salvador, con la transferencia de recursos monetarios, así como la implementación del programa Sembrando Vida como un mecanismo para generar desarrollo social, desarrollo laboral, para que las personas encuentren condiciones diferentes y que la migración no sea la única opción para sus vidas. Otro de estos componentes tenía que ver específicamente con la situación de la migración internacional bajo este enfoque del Pacto Mundial de Migración, ¿no? que fuera regular, ordenada y segura. Y para eso se hablaba de la necesaria revisión de esquemas, de requisitos, de procedimientos para la atención de la migración y la modalidad de la movilidad de las personas en sus diferentes modalidades en nuestro país, ya fuera migración familiar, estudiantil, turística, de negocios. De fondo, al menos en el papel o en el discurso, se auguraban
pues nuevos mecanismos que posibilitaran el acceso a regularización migratoria para los diferentes grupos y perfiles de población que quieren, pues, no solo transitar, sino que quieren residir e insertarse en nuestro país. Y por ello es que otro de los componentes hace énfasis en la atención de la migración irregular. Y para ello, pues se hablaba de poner en práctica estándares internacionales que funcionaran bajo un esquema de coordinación eficiente y adecuada para atender a estos flujos que en el último año pues habían puesto en evidencia no solo las condiciones de expulsión en los países de origen, sino la dramática situación de las personas que vienen huyendo de violencia y que no acceden a mecanismos de protección ni acceden de manera general a mecanismos de regularización, forzando con ello pues su estatus irregular y en consecuencia incrementando su vulnerabilidad. Otro de los aspectos importantes que daban pie a este desglose de la política migratoria, pues tenía que ver precisamente con el fortalecimiento de capacidades institucionales. Si en el periodo anterior la atención o el abordaje del fenómeno migratorio se caracterizó por la detección, la detención y la deportación, pues estamos hablando de instituciones que tenían pues un enfoque totalmente punitivo. Y para muestra es que no solo hablamos de instituciones que cuentan con una infraestructura determinada, por ejemplo en el Instituto Nacional de Migración, las estaciones y estancias provisionales, que no son otra cosa que centros de detención para personas migrantes. Y entonces por un lado hay una estructura que tiene esta lógica y este enfoque totalmente punitivo, y por otro lado también hay pues una formación, un adoctrinamiento hacia muchos de las personas que colaboran en estas instituciones, en el sentido de que pues su actuar tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con identificar a personas que no tienen un estatus regular, y la salida para ellos es la deportación. Entonces, en ese sentido, se hablaba de una necesaria reingeniería institucional para hacer compatible pues esta búsqueda de respeto a los derechos humanos del que nos hablaba esta administración. Otro de los componentes que está estrictamente vinculado con este diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de manera muy concreta, pero no únicamente referido a este país, pues tiene que ver con la protección de mexicanas y mexicanos en el exterior. Es decir, se reconoce a la población mexicana como una parte importante de nuestro país, y en ese sentido se generarían mecanismos y condiciones para contribuir a mejorar las condiciones de vida en el exterior. Dos componentes más de los que nos hablaban en esta nueva política eran, por un lado, la integración y reintegración de las personas migrantes. Y entonces, desde esta perspectiva, pues se partía de la garantía de acceso a derechos y el fortalecimiento de este ejercicio. Entonces, se buscaba también el acceso a servicios y la incorporación en el ámbito educativo, en el mercado laboral, en la creación y fortalecimiento de redes que facilitaran su inserción familiar y cultural, tanto para aquellos que deciden tomar a México como país de residencia o buscan establecerse en él, sea extranjeros de cualquier nacionalidad, como para la población mexicana que de manera voluntaria o involuntariamente tiene que regresar a su país de origen y en consecuencia pues tiene que
acceder a derechos para poder realizar su vida cotidiana. El otro componente importante pues era justamente también vinculado a este diálogo con los países de Centroamérica y de manera concreta para nuestro país, en específico el sur de México, el desarrollo sostenible en las comunidades migrantes. Y entonces, pues partiendo de esta premisa de que la migración obedece también a causas estructurales, no única y exclusivamente como se ha analizado y se ha investigado mucho, pero desde esta perspectiva se buscaba generar mecanismos para satisfacer necesidades de las personas en las comunidades expulsoras y receptoras de migrantes. Insisto, para el caso de México es de particular atención la región sur-sureste de nuestro país, pero en esta lógica de diálogo con los países expulsores, pues también hay una apuesta muy abierta por apoyar en la generación de este desarrollo en estas localidades. Pues bueno, hasta ahí es la parte de, digamos, del discurso, de la estructura. Ya vimos, por un lado, este contexto del que veníamos saliendo, de una brutal contención, de mecanismos de restricción, de mucha vulnerabilidad, esto en el sexenio anterior, y pues con el cambio de administración se esperaba precisamente un cambio en esta lógica de gestionar y de atender los flujos migratorios en nuestro país. El periodo de transición gubernamental, el inicio de administración, vino cargado de mucha información como la que acabo de presentar, que en su momento sonaba muy interesante y parecía pues que podríamos dar el beneficio de la duda a las nuevas autoridades para lograr este cambio que, insisto, se esbozaba como interesante. Y no solo eso, sino que era necesario y era urgente, porque pues detrás de todo esto está la vida de miles y miles de personas. Entonces, ¿con qué nos topamos en los últimos meses? Pues diría yo con pues una encrucijada migratoria. ¿Cómo hacer frente a los flujos masivos, a las caravanas, con instituciones construidas con un enfoque totalmente punitivo? Ese es parte de los primeros retos o de las primeras cuestiones en esta encrucijada. ¿Por qué? Porque pues el cambio de administración vino marcado precisamente por un movimiento masivo que supuso un reto muy importante para la administración pública en sus tres niveles, pero también para la sociedad civil, o incluso para la sociedad civil. Y pues el gobierno, la nueva administración que tenía estas ideas, tenía el reto de, mientras se atendían a estos flujos masivos que ya estaban en tránsito hacia la frontera norte, o que ya estaban en la frontera norte de México, cómo hacer para redefinir la política migratoria y aplicar sus nuevos principios, ¿no? Por un lado, insisto, estaba toda esta cuestión más operativa y más de la atención a la gestión, a lo que estaba sucediendo en el momento, y por el otro, pues cómo hacer para diseñar y lograr aterrizar en el corto plazo estos nuevos principios. El inicio de año, en 2019, pues vino cargado con estrategias que podríamos catalogar como inciertas, cuyos resultados no fueron digamos tan satisfactorios en cierta medida. Y por ejemplo vimos la expedición masiva de tarjetas de visitante por razones humanitarias. Posteriormente se cancela esta estrategia, o se le pone un alto, y comienza la implementación de expedición de tarjetas por visitante regional. Las primeras, las que tienen que ver con razones humanitarias,
pues es un mecanismo que posibilita la regularización migratoria precisamente por encontrarse en supuestos donde las personas se encuentran en vulnerabilidad. El caso de las tarjetas de visitante regional, pues es un mecanismo que facilita la movilidad fronteriza, pero que tiene una lógica que está más circunscrita a personas que tienen actividades comerciales, porque no pueden estar más de 7 días en nuestro país, no pueden trabajar, y en consecuencia pues no aplican para estos flujos de población que estaba teniendo México. Y finalmente, pues a lo largo del año, o prácticamente hasta mediados de año, vimos cómo estos flujos se mantenían. Y eso supuso una presión e imposición por parte del gobierno de Estados Unidos de su agenda en torno a la gestión de los flujos migratorios. Y ello se tradujo pues en estos famosos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que para el caso mexicano se traducen en la entrega de la coordinación en materia migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya no es la Secretaría de Gobernación la que va a articular estos esfuerzos como lo venía haciendo, por ejemplo, con el Consejo Consultivo de Política Migratoria, sino que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que disponga las nuevas medidas. Hay un cambio de timón en el Instituto Nacional de Migración y pues con ello también regresamos a la política de contención y el congelamiento de la nueva política. Todo este discurso que veníamos hablando de cambio de paradigma, de nuevas formas, de diálogos, de reestructuras, pues prácticamente se manda a la congeladora y regresamos con la imposición de esta política de contención como ejercicio y práctica cotidiana. Y eso pues va a traer mucha incertidumbre, caos y vulnerabilidad en las fronteras. Como muestra de esto que estamos viendo es que hay una gran cantidad de personas que han sido devueltas por las autoridades mexicanas. Vemos en el último gráfico cómo a inicios de año la tendencia baja considerablemente. Iniciamos con alrededor de 5,000 o 6,000 deportaciones en los primeros meses y posteriormente casi llegamos a las 20,000 para tener hasta fines de julio de 2019 más de 80,000 personas deportadas y devueltas a sus países. ¿Qué retos trae todo esto? Pues bueno, por un lado México se encuentra en la disyuntiva de pues aplicar esto que promocionó como la nueva política migratoria y por otro lado pues la práctica de este enfoque de contención que no ha hecho más que incrementar los costos de la migración y la vulnerabilidad de las personas. Y para muestra lo que acabamos de ver el fin de semana pasado con la muerte de algunas personas de origen africano en las costas chiapanecas. Por ello, si queremos o si la intención es hablar de una nueva política migratoria, pues es urgente que existan mecanismos de coordinación institucional para atender el fenómeno con un enfoque humanitario que esté centrado verdaderamente en el respeto a los derechos humanos de las personas. Si no, difícilmente lograremos cambiar esto. Gracias. Bueno, Rafael, pues sin duda nos has dado como un panorama general pues de lo que está sucediendo, pero precisamente viendo las preguntas, y ahora vamos a hacer un momento para hacer las preguntas que nos enviaron por las personas que están conectadas, pues hay como muchas dudas respecto a si las autoridades están realmente capacitadas, si existe como todo un instrumento desde el aparato del Estado para esta reingeniería a la que te refieres, ¿no? O sea, si realmente, creo que muchas de las dudas van por ahí, pero bueno, vamos a empezar a leer las preguntas para poder alcanzar a contestar lo más que se pueda. Una persona que se llama Mixel, que nos está viendo, dice: ¿cómo afecta la nueva política migratoria a las personas que vienen en camino y a las personas que ya se encuentran esperando aquí? ¿Quieres que te lea 3 y las vamos contestando? Sí, si quieres. Luego nos pregunta Miguel Rodríguez: ¿qué tanto siguen las denuncias de servidores públicos, policías y agentes de migración en su mal actuar en contra de migrantes? ¿Hay alguna sanción? También nos pregunta Virginia Betancourt:
¿Qué panorama burocrático enfrentan los procesos de solicitudes de refugio o asilo o para la expedición de visas por razones humanitarias? Entonces vámonos con estas tres, es cómo se afecta a las personas que vienen en camino y a las que ya están en México, qué tanto se siguen o se les da seguimiento a las denuncias que hay en contra de servidores públicos cuando actúan de alguna manera violenta o en vulneración de los migrantes, de las personas migrantes, y cuál es el panorama burocrático que se espera en los procesos de solicitud. Pues la primera pregunta en torno a qué tanto se afecta o qué tanto afectan estos cambios, yo diría que de manera considerable y muy importante. ¿Por qué? Porque en primera instancia recordar que pues este enfoque de la contención o de la restricción migratoria, pues lo único que busca es detectar a personas en situación irregular y regresarlas a sus países, ¿no? Y entonces la lógica y la actuación de las autoridades pues está en función de esto, ¿no? Y esto es verdaderamente lamentable porque por eso hacía el énfasis en torno a el cambio que hemos venido detectando desde 2015, porque muchas de estas personas están huyendo de la violencia en sus países en Centroamérica y en consecuencia, si logran ingresar a nuestro país y no acceden a mecanismos de protección y son detenidos por autoridades migratorias, muy seguramente serán devueltos a sus países. Entonces, afecta mucho, no solo para los que están en camino, sino para los que se encuentran ya en situación irregular. ¿Por qué? Porque también esta reingeniería de la que se hablaba al inicio de la administración, pues no ha logrado ser, y entonces el Instituto Nacional de Migración, que es quien se encargaría de la gestión de estos asuntos de regularización, pues está más centrado en la detección, detención y deportación de personas que en facilitar mecanismos de regularización para las personas que no tienen documentos. Por otro lado, esto también afecta incluso a las personas que están en situación regular en nuestro país, porque pues hay una falta de organización, falta de capacidades para, por ejemplo, la renovación de trámites migratorios, o la burocracia está alentando estos procesos, y eso tanto para la migración irregular como para la migración regular, el asunto es que propicia en muchas situaciones actos de corrupción, y eso es sumamente delicado, porque las personas irregulares pues van a buscar mecanismos para hacerse de algún documento que les garantice su permanencia en el país, y las personas regulares pues tienen que resolver su documentación, porque sin esa no pueden acceder a trabajo, a educación o a muchos otros servicios. Y en ese sentido de la vinculación con las sanciones y el seguimiento de denuncias, por ejemplo, por temas de corrupción o de abusos cometidos por parte de las autoridades, lamentablemente no hay un seguimiento, no hay incluso mucha información de carácter público sobre las medidas y acciones que se toman en instituciones. Por ejemplo, pongo el caso del Instituto Nacional de Migración. Al inicio de la administración se inició con lo que llamaban pues una limpia de las instituciones, porque hay que decirlo, hay muchos vicios que tienen que ver con abusos, con corrupción, que no son sancionados, y a veces la medida es pues cambiar a la persona que comete estas faltas o estos delitos, y los cambian de delegación o de representación, y entonces no hay seguimiento, no hay sanciones, y pues estos vicios se van enquistando en las instituciones, ¿no? Entonces es muy lamentable que suceda esto. Prácticamente hay, yo diría, pocas denuncias, pocas sanciones y mucho menos seguimiento a lo que pasa, ¿no? Y el panorama burocrático para las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiados, pues está estrictamente vinculado con esto que venía discutiendo. ¿Por qué? Porque, por un lado, en esta lógica de contención, las personas que requieren protección internacional no pueden acceder a ella, pero también algo que se ha vuelto muy recurrente en esta administración es forzar el mecanismo de
el reconocimiento como refugiado como única alternativa para estar regular en el país. Entonces, hay personas que vienen en otros contextos, en otras circunstancias, y se les dice, bueno, si tú quieres estar en México, solicita el reconocimiento como refugiado. Y eso es muy delicado porque se le abona trabajo a una institución que desde hace algunos años está prácticamente colapsada, que no tiene, no se le han asignado recursos suficientes, y por otro lado, haciendo esto, o sea, forzando a que la única vía para estar en México sea el reconocimiento como refugiado, también se le priva el acceso de este derecho a otras personas que pudieran tener esta necesidad de protección. Muy bien, también, bueno, hay otras preguntas, por ejemplo, Alejandro Arrecillas hablaba si el gobierno federal se encuentra entre la espada y la pared, entre permitir el libre tránsito aquí en México o contener para evitar las represalias de la administración de Trump en Estados Unidos. ¿Cuál sería una alternativa deseable? También preguntan si han aumentado las solicitudes de personas de centroamericanos y de Venezuela. ¿Cómo se aborda los asentamientos de migrantes que no están pudiendo cruzar a su país de destino, en este caso Estados Unidos? Por ahí eso lo pregunta Virginia Betancourt. Me voy a ir un poquito más rápido para que no perdamos tanto tiempo. Cecilia Cárdenas pregunta, ¿desde la nueva política migratoria se estructura desde una perspectiva de derecho internacional humanitario o bien desde el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, alguno de estos dos marcos? Claudia Basurto nos pregunta si sabemos los presupuestos o si se asignarán recursos para la aplicación de estas nuevas leyes en términos de migración. Y te voy a mandar otra para que la podamos contestar. Carlos Rivas pregunta en términos generales, ya que se menciona que no es punitiva la política migratoria, ¿cuál sería el enfoque principal de la actual? Muy interesantes todas. Yo diría que efectivamente, por eso hablaba yo de la encrucijada migratoria, porque el gobierno federal, y diría no solo el gobierno federal, sino también los estatales y los municipales, que se hacen un poquito de la vista gorda, si me permiten la expresión, pues están en esta encrucijada muy importante en cómo hacer frente a la migración extranjera irregular. Y esto tiene que ver precisamente con que no se ha logrado un cambio de enfoque en la materia, en la manera en cómo gestionamos la migración. Mientras sigamos pensando que las personas extranjeras en situación irregular son una carga, o como se ha generalizado lamentablemente en muchos espacios, que son personas peligrosas o vienen a hacer daño o a acaparar trabajos, mientras sigamos pensando en estos enfoques más de exclusión, de restricción de derechos, pues difícilmente las acciones van a ser diferentes. El reto es cómo pensamos la migración primero como un derecho humano y cómo pensamos a las personas migrantes como sujetos de derechos. Y entonces, en cualquier estado, localidad, en la que se encuentren en nuestro país, tendrían que poder acceder a estos mínimos para generar condiciones dignas de vida, ¿no? Y entonces la discusión no es si el libre tránsito o la contención, ¿no? Porque ahorita vemos que lo que hay es contención. El tema es cómo hacemos para que estas personas puedan acceder a derechos. Y entonces los mecanismos de regularización tendrían que estar pensados a partir de las circunstancias en las que se encuentran estas personas. Por supuesto que un mecanismo para los que huyen de violencia es el reconocimiento como refugiados. Para las personas que trabajan en el sur hay otros mecanismos. El tema es que la lógica es cómo evito que las personas accedan a esto que por ley ya está, ¿no? Por ejemplo, es importante hacer notar que en estos acuerdos o en esta ley, por ejemplo, de trabajadores fronterizos, las personas de Guatemala tradicionalmente tienen derecho a acceder a esta tarjeta de visitante regional o de trabajador fronterizo. Y lo que hace el instituto, en vez de
cuando los identifica en situación irregular, en vez de favorecer su regularización, favorece su detención y su deportación, ¿no? Entonces, el enfoque es lo que debe de cambiar. Luego, las solicitudes de centroamericanos pues han incrementado exponencialmente. Cerramos 2018 con 29,000 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado, y para junio de este año ya había más de 40,000. Se espera cerrar el año con alrededor de 70,000, 80,000. La nueva política migratoria, ¿en qué se sustenta? ¿En el derecho internacional humanitario o en el derecho internacional de los derechos humanos? Yo diría que en este momento en ninguna de las dos, ¿no? Y con eso contesto parte de la última mención de hacer énfasis en que lo que hay ahorita es una política totalmente punitiva y restrictiva. Lo otro es discurso y lo otro no se ha aplicado. Lo otro son buenas intenciones, ¿no? Por eso mi presentación iniciaba con eso. No es que eso esté sucediendo en México ahorita. Tenemos un manual de buenas intenciones que se llama Nueva Política Migratoria, pero en los hechos tenemos un enfoque totalmente punitivo y restrictivo, ¿no? Y en materia de recursos, preguntaban algo, pues pongo un caso. El Instituto Nacional de Migración tiene más de 1,000 millones para su ejercicio fiscal, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene, para el 2020 están pidiendo un aumento de 7 millones, con lo cual tendrá 27 millones de pesos, que para atender a más de 60,000 personas que necesitan no solo una tarjeta que diga que son reconocidos como refugiados, sino programas plenos de inserción a la vida laboral, cultural, educativa, social y demás, ¿no? Muy bien, para seguir, preguntan por aquí también si hay algún tipo de, o sea, dentro de esta nueva política migratoria, si se insertan programas para los menores de edad retornados de Estados Unidos a México para que se puedan incorporar a la educación aquí en el país. También preguntan si hay algún documento oficial que especifique este concepto de reingeniería institucional, digamos que nos pueda dar más información de eso. Otra cosa que pregunta aquí Alejandro Arrecillas, dice, aunque se centran en la victimización de los migrantes que están en las caravanas o los éxodos, ¿qué piensa de la infiltración y el tema de la trata de personas, así como el negocio de los polleros en estas caravanas? Un poco lo que hablaba sobre cómo hay pues muchos puntos de vista, ¿no? De repente en estos discursos. Sergio Uraga también pregunta si el gobierno actual toma las recomendaciones de los y las especialistas del COLEF en la política migratoria. Cómo se debería transformar la política para responder también al creciente tránsito de personas originarias de África. Y te voy a pasar una más, tú dime si paramos o te sigo pasando los temas. También, si quieres con esa. Ok, entonces lo dejamos hasta ahí, sobre cómo se ha transformado y si se está incorporando también a estas personas que vienen no solo de Centroamérica, pero de países africanos. Sí, son varias cosas. Para el tema de retornados voluntario o involuntariamente, en el caso de niños, niñas y adolescentes, pues precisamente es una de las cuestiones que se anunciaba de manera muy interesante, este enfoque de, esta idea de coordinación interinstitucional, porque evidentemente hay programas y hay acciones, pero están todos desarticulados y no sabemos cuál es el impacto que realmente tienen, ¿no? Entonces, en los municipios hay programas o acciones que se tienen, muchos de ellos lamentablemente se quedan en el plano de la asistencia social, y un reto que hay a nivel federal, estatal y municipal no solo es la coordinación, sino el seguimiento de estas acciones para ver los impactos que se están teniendo, ¿no? Entonces el gobierno federal tiene sus propias acciones, los estados tienen otras y los municipios pues le hacen como pueden, ¿no?
En términos del documento de la reingeniería institucional, pues no hay verdaderamente mucho al respecto, más allá de esto que les compartía como los tópicos en los que se orientaría esta nueva política, que, insisto, para mi gusto, pues en su momento fue una carta de buenas intenciones que si hubiera sido desarrollada, quizá otras serían nuestras discusiones, pero se quedó en el reconocer que hay una necesidad de cambio en las instituciones, pero no ha podido ser operativizado. No hay un documento de carácter público que hable cómo se le va a hacer, con cuántos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema también muy importante sobre estos movimientos masivos de población que se denominaron caravanas, tienen que ver precisamente con la infiltración y la trata de personas, la infiltración de tratantes, traficantes, el negocio de los polleros, ¿no? Y ese es un tema verdaderamente delicado, porque a mí me parece que justo a raíz de que no hay mecanismos de regularización o fácil acceso a la regularización migratoria, por eso se incrementan estos canales alternos que van a ofrecer soluciones a las personas a una costa de su propia vida. Y entonces vemos que hay un amplio reconocimiento por parte de las autoridades de que hay trata, de que hay tráfico, de que hay un negocio con los polleros, pero no hemos visto acciones contundentes de investigación, de denuncia, de seguimiento hacia estas personas que están lucrando y poniendo en riesgo a la vida de las personas. Entonces, cuando hablaba del cambio de enfoque, también tiene que ver con eso. ¿Cómo le hacemos para pasar de este mecanismo de detección y los regresos a sus países y háganle como puedan, a un mecanismo donde verdaderamente busquemos garantizar derechos, y uno de ellos pues es el de la protección que tendría que brindar nuestro país? Por otro lado, el gobierno actual toma recomendaciones, yo diría, no solo del COLEF, sino de las diferentes organizaciones de sociedad civil. Pues eso es una pregunta muy complicada, porque pues al final lamentablemente muchas de estas recomendaciones sí llegan, pero de ahí a que se haga caso no me atrevería a dar un sí definitivo, ni tampoco un no, ¿no? Cierto es que en espacios institucionales como el COLEF o como centro de investigación hay posibilidad de entablar diálogo, comunicación y articulación, pero al final quienes toman decisiones pues están en otro lado y obedecen también a otras agendas. Entonces no me atrevería a dar una respuesta contundente en ese sentido. ¿Y cómo transformar la política para atender el caso de las personas africanas? Ese es otro de los temas muy importantes que tiene que ver con este cambio de enfoque, ¿no? Porque, por un lado, desde mi perspectiva, tiene que haber un análisis muy fino, una investigación muy fina de qué es lo que está pasando con esta población, cómo es que están llegando a nuestro país, con qué mecanismos, con qué actores, ¿no? Porque puede haber también este tipo de actores que mencionaba antes, ¿no? Desde polleros, traficantes y demás, que pudieran estar ahí inmiscuidos, ¿no? Y entonces, adicionar no solo al mecanismo de ver qué vamos a hacer con los africanos, sino decir, bueno, vamos a investigar, vamos a conocer, vamos a contextualizar, a problematizar la realidad de estas personas, pero también en lo inmediato vamos a crear soluciones. No es posible que las personas africanas tengan ya casi 2 meses atrapadas en Tapachula sin documentos que les faciliten mínimo obtener un trabajo o alternativas para desarrollar la vida mientras están en la ciudad, ¿no? O sea, no pueden estar las personas a la deriva. Y eso tiene que ver, obviamente, con este cambio de enfoque hacia uno que respete verdaderamente los derechos humanos. Una cosa es lo que pensamos como la gran política en términos
de estas acciones más contundentes, y otra cosa es resolverlo inmediato, ¿no? No podemos esperar 2 o 3 años a que cambie la política y a que descubramos el hilo negro de la migración africana para resolver la situación de estas personas que están en una terrible vulnerabilidad. Entonces, las acciones cotidianas tienen que darse, porque hay en riesgo vidas, pero a la par tiene que ir generándose este cambio de enfoque. Claro, y bueno, hay muchas preguntas, no vamos a alcanzar yo creo que hacerlas todas, pero sí vamos a hacer una siguiente ronda en la que por ahí nos preguntan, y bueno, muchas de estas preguntas tienen que ver como que creo que no existe, y ya lo comentaste, como claridad en esto que significa la reingeniería institucional, en la documentación de saber los procesos, etcétera. Por aquí también preguntan cuál es el papel de la Guardia Nacional en la nueva política migratoria, ¿se prevé alguna estrategia de fortalecimiento de la Comar? También preguntan cuál es el papel de las organizaciones civiles en México o en el extranjero que ayudan a los migrantes o mexicanos que emigran, cómo se está tomando en cuenta esto. Y bueno, también por aquí preguntan el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué tanto está involucrado. También te preguntan, Rafael, ¿cómo calificas el papel, cómo calificas el decreto con el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, que vence en 2024, frente a las acciones de la Guardia Nacional? Y las responsabilidades, ¿qué opinas de las responsabilidades compartidas y cuáles son entre los países firmantes del convenio del Triángulo del Norte? Entonces, de alguna manera también, quizá para ir como cerrando esta conversación, está por un lado muchas preguntas que hablan de que no hay claridad, hay otras preguntas que tienen que ver con la parte de estas otras organizaciones que están alrededor del fenómeno de la migración aquí en el país, y las responsabilidades también en términos de lo que está haciendo el gobierno federal, en términos de los países de Centroamérica, si estas acciones van a ir encaminadas a pues mejorar esta cuestión de la política migratoria. Yo creo que el tema de la claridad es algo fundamental que la administración, en este caso federal, viene arrastrando de mucho tiempo, y lamentablemente no se ven acciones de cambio. Algo que quienes hemos venido acompañando acciones de sociedad civil o acciones de incidencia frente al gobierno en materia migratoria hemos puesto siempre en la mesa es la falta de información, no solo de cómo funcionan las instituciones y de estos mecanismos para regularizarse, por ejemplo, sino también la falta de información que tienen las propias personas cuando están dentro de estos procedimientos, en este caso migratorios, ¿no? Y entonces, esa falta de información genera mucha incertidumbre en la vida de las personas, genera estos canales alternos, ¿no?, que propician corrupción, que propician también riesgo, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo diría, pues es un hecho que no hay claridad, porque cuando apenas se estaba esbozando esto que se nos anunció como la nueva política, se da un corte verdaderamente radical y viene a reimponerse, porque ya estaba esta política y este enfoque de contención donde no importa nada más que las personas no sigan avanzando, ¿no? Muy en la lógica de las presiones de Estados Unidos, pero también es una manera muy fácil de zafarse de la responsabilidad para hacer frente a un problema de carácter internacional, ¿no? Entonces, no, lo diría contundentemente, no hay claridad, ¿no? Y tan no hay claridad que este decreto de la Comisión Intersecretarial pues vuelve a ser un mecanismo que causa más confusión, no solo a los que estamos de este lado, sino también a la propia función pública, ¿no? Porque antes el fenómeno migratorio era
coordinado desde la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y entonces ahora, derivado de estos acuerdos y estas negociaciones, pues se le da todas las facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores vía decreto denominado Comisión Intersecretarial, pero de fondo se otorgan estas facultades de coordinación a esta Secretaría. Y ojo, no es que antes no existieran estos mecanismos de coordinación. Antes los llevaba la Secretaría de Gobernación, en donde está el Instituto Nacional de Migración, donde está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde está la Unidad de Política Migratoria, ¿no? Entonces, hay acciones que generan más confusión, que generan más burocracia y, pues, lamentablemente, siempre en el último espacio están las personas migrantes. No hay respuestas. Se han anunciado muchísimas acciones en materia de esta coordinación, y pongo un caso muy concreto. Los albergues que se iban a crear en la frontera norte para atender a las personas centroamericanas solicitantes de asilo, solo se ha creado uno, y van más de 40,000 personas devueltas, ¿no? Entonces, ¿dónde están? ¿Qué atención están recibiendo? ¿Qué información? No sabemos, ¿no? Y ahí es muy importante el papel que tienen estos otros actores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las agencias internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la propia academia, para precisamente visibilizar el tema, posicionar estas contradicciones, señalar estos retos, pero también para ayudar a generar alternativas, ¿no? Propuestas de solución que disminuyan la vulnerabilidad de las personas y ayuden a destrabar esta complejidad que estamos viviendo. Claro, pues casi nos tenemos que ir ya muy pronto. Hay muchas preguntas, Rafael. Yo creo que sí es un tema que a las personas, y sobre todo, como dices tú, ante la falta de claridad y ante la falta de información, pues instituciones como el COLEF y otras que también mencionaban, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden orientar también en respecto a estos temas? Pues hay mucho trabajo académico, hay también como muchas personas que están haciendo investigación en ese sentido. Quiero poder dar tu correo electrónico para que si hay más preguntas te vamos a mandar las preguntas, y por ahí si tienen más dudas al respecto de este tema. Y bueno, antes de irnos, pues te quiero dar las gracias por esta charla, ha sido muy enriquecedora, y bueno, espero que pronto podamos tener otro webinar contigo. Seguramente habrá por ahí muchas solicitudes de que nos sigas hablando de este tema. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, con todo gusto, y pues estamos a la orden. Lo importante es seguir manteniendo el tema y sus diferentes aristas vivo, porque si no, de otra manera nos comen las circunstancias. Bueno, y el correo del doctor Hernández es rahernandez@colef.mx, también lo pueden encontrar ahí. Y bueno, antes de terminar este webinar, quiero hacerles la invitación a conocer nuestra especialidad en Migración Internacional, la cual es un programa que tiene como objetivo formar a profesionales capaces de comprender y analizar el fenómeno de la migración internacional desde un enfoque transdisciplinario. Ya vimos que hay muchas capas que tenemos que ver de la migración, y bueno, contamos con un cuerpo docente especializado y de calidad de excelencia nacional e internacional. El programa de la especialidad tiene una duración de 11 meses y es 100% en línea, lo cual permite a todos y todas las participantes pues cursarlo sin alterar ninguna de sus actividades laborales o estudiantiles. También, como es un programa modular, cursar la especialidad de Migración Internacional le permite a los egresados que cumplan con los requisitos estudiar un segundo año y obtener el grado de la maestría en estudios de Migración Internacional. En ambos casos son títulos que van a ser avalados por la SEP y tendrán ustedes esa documentación. Es una gran oportunidad contar con un programa de esta índole, es único en su clase, totalmente en línea, orientado a profesionalizar a quienes se encuentran interesados en esta temática, pues que es tan relevante para México y el mundo en general. Nunca está más recordarles que el COLEF es un centro público de investigación de CONACYT, que además es considerado como la institución líder en estudios de migración internacional. Y bueno, las fechas importantes
importantes que tienen que tener en cuenta son que el cierre de la convocatoria para registrarse a esta especialidad en migración internacional es el 4 de noviembre, la publicación de resultados es el 12 de noviembre de 2019 y el programa inicia en línea el 13 de enero de 2020. Pueden ingresar hoy mismo al sitio www.colef.mx/WEC-UC/EMI para iniciar hoy mismo su proceso de registro. Y bueno, antes de despedirme, quiero decirles que a todas las personas que se registraron y deseen contar con una constancia de participación en este webinar, nos escriban al correo difusión.uec@colef.mx con su nombre completo para hacerles llegar esta constancia. Finalmente, recuerden visitar las redes sociales del COLEF y de los posgrados en línea. Los encuentran como COLEF en línea en Facebook para estar al pendiente de toda la oferta académica y de todas las noticias al respecto. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Flor Arballo y les agradezco mucho su participación en este webinar. Gracias por acompañarnos.